Muy buenas noches a todos. Estamos aquí de nuevo en Equilibrio en la Vida Cotidiana, en este live de la semana. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos los que siguen estos lives. He intentado que sean muchos temas, pues que a mucha gente les guste, que a mucha gente les sirva de algo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como los otros, me parece muy importante conocer, adentrarse un poquito para ir viendo de qué se trata todo esto de la ansiedad, cómo manejarla, cómo vivirla y cómo reconocerla como una emoción que se detona por algún miedo o por algún proceso de estrés o ya un trastorno, porque se puede ir evolucionando a algo que tenga un poco más de cuidado en manejarse. El día de hoy, pues como ustedes pueden ver, la invitada soy yo y con mucho gusto voy a compartir con todos ustedes no solo mis conocimientos, sino también algunas vivencias, porque la ansiedad, como toda emoción, no es solamente para algunas personas, sino que nos pasa a todos en un momento dado. Y bueno, tenemos 2 minutitos de haber empezado y pues veamos. La ansiedad. La ansiedad, como bien digo también con las emociones que les llaman negativas, la ansiedad tiene mala fama. La ansiedad es una emoción y como todas las emociones no son buenas ni malas. La cuestión es qué hacemos con ellas y qué tanto se nos pueden salir de las manos. Entonces, una de las cosas importantes que quiero recalcar es que las emociones no son buenas ni malas. Hay 5 emociones básicas. Las emociones básicas es miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. La ansiedad es uno de los tantos tipos o tantas expresiones que tiene el miedo. La ansiedad es un miedo a cosas que pueden suceder o pueden no suceder. Es un miedo que de repente nos pone en alerta. Como todo miedo, la ansiedad nos puede poner en alerta para poder responder a una situación, pues puede ser cotidiana o puede ser que salga de lo cotidiano, o puede ser que no sea una situación real, que sea algo que no se está presentando en este momento, sin embargo, pues a mí me está moviendo, digamos, como dicen por ahí, moviendo el tapete. Me explico. Cuando uno va a hablar, por ejemplo, en público, hay gente que empieza a sentir mucha ansiedad, le empiezan a sudar las manos, empieza a trabarse, empieza a sudar. O sea, son situaciones de estrés que nuestra misma manera de ser, de repente nos enfrentan a algo con lo que posiblemente creamos que no podemos. Y bueno, una situación de estrés como esta de hablar en público, como volar, por ejemplo, hay gente que también cuando va a volar empieza a sentir ansiedad porque, pues, sobre todo ahorita, ¿no? Que la gente sí vaya protegida, que, que haya las medidas de sana distancia y todo eso, pero en situaciones normales, aún sin pandemia, pues puede uno pensar, ¿y si se retrasa el avión? ¿Y si no llego? ¿Y si el tráfico? ¿Y si se pierde mi maleta? O sea, son todas esas cuestiones que nos dan estrés y que al darnos estrés, de repente, dependiendo de algunos factores que también les voy a mencionar más adelante, se puede dar esta situación de ansiedad. Este es un tipo de ansiedad, digamos, manejable o digamos común. Este tipo de ansiedad nos ayuda a concentrarnos en las posibles soluciones. Si yo voy, por ejemplo, en el tráfico y veo
que voy a llegar tarde a un vuelo y si por fortuna voy a volar con alguien más que ya está en el aeropuerto, pues le puedo ir avisando, oye, ¿sabes qué? Voy retrasado, ve cómo van las cosas, ve si voy a llegar justo a ver si me pueden esperar o algo, alguna situación. Incluso si ya es mucho tiempo del retraso, puedo hablar a alguien más para que empiece a ver el cambio de vuelo. ¿Sí? Entonces, esta ansiedad nos ayuda a concentrarnos, a encontrar soluciones y a enfrentar estos peligros o estas situaciones que nos hacen estar en un estado de estrés o en un miedo. Por eso les digo que la ansiedad no siempre es tan mala como de repente la pintan. A veces, sobre todo, se ha dado últimamente en los trabajos, eso de poner en la solicitud de, bueno, no en la solicitud, sino en los requerimientos para un nuevo puesto, que sepan trabajar bajo estrés. ¿Sí? ¿Esto qué es? Pues que sepan manejar su ansiedad. Sin embargo, se puede hacer muchísimas cosas, sobre todo en un trabajo o en un día a día, para que de alguna manera manejar tanto las situaciones alrededor que nos pueden estresar, como pues un momento en el que las cosas se nos complican, ¿sí? Pero esta ansiedad es totalmente manejable, es totalmente normal y a veces es simple presión social, hasta eso, simple presión social que, bueno, ¿cómo es posible que no manejes tu estrés? ¿Cómo es posible que no manejes tu ansiedad? ¿Cómo llegaste a esto? No pasa nada, despreocúpate. A una persona que está en un momento de ansiedad, lo peor que le puedes decir es, no te preocupes. ¿Cómo puedes no manejar esto? Es tan fácil, o sea, son muchas cuestiones que pues se nos salen de control y si uno no valida ese sentimiento que la persona tiene, pues obviamente en lugar de ayudarle, le está perjudicando. Pero ¿cómo podemos pasar de una ansiedad, digamos, natural o normal como cualquier emoción, allá un trastorno? Son cosas muy diferentes. Un trastorno de ansiedad tiene características muy diferentes a un, un episodio solamente de ansiedad por una situación que estamos enfrentando. Aunque a veces los síntomas son iguales porque cuando tenemos trastornos de ansiedad, igual de repente se nos empieza a acelerar el corazón, igual nos empiezan a sudar las manos. Estos trastornos de ansiedad, algunos son repentinos y a veces son muy repetidos, ¿sí? Hay personas que viven en ansiedad constante, o sea, les preocupa todo, todo hasta que, no se vayan a despertar temprano para empezar a trabajar al otro día, por ejemplo. O sea, son personas que también tiene que ver la personalidad del ser humano para definir qué tanta ansiedad maneja en el día a día y que esa ansiedad, si en lugar de manejarla se aguanta, digamos, pues puede pasar de una emoción a un trastorno. El trastorno de ansiedad, como les decía, es un miedo constante, un miedo abrumador que puede ir empeorando y que nos quita esa capacidad de vivir el día a día. ¿Sí? Ya no salgo a la calle porque tengo miedo de que me vayan a atropellar o tengo miedo de que se vaya a inundar el camino por el que tengo que transitar y entonces mi coche se va a desvielar y no tengo para repararlo. O sea, así de rápida puede ir la mente cuando nosotros entramos en un trastorno de ansiedad, cuando estamos en una ansiedad constante de no saber qué va a pasar. Y bueno, estos miedos no vienen de la nada. Por ejemplo, para todos es conocido que estamos viviendo una etapa difícil en cuanto a seguridad. Aunque en este periodo de pandemia hemos salido poco, de todos modos se sigue oyendo asaltos, se siguen oyendo personas desaparecidas, se siguen oyendo
violaciones, todas esas cuestiones que nos ponen en peligro y que es lógico que sintamos un tanto de miedo, un tanto de ansiedad. Pero cuando esta ansiedad me incapacita para vivir el día a día, entonces ya es un foco rojo que es importante que yo vaya poniéndole atención. ¿Por qué? Porque pues no voy a poder vivir encerrado toda mi vida para que no me pase nada. En esta situación, por ejemplo, en la pandemia, no voy a poder estar a salvo totalmente de un virus que está en el medio ambiente. Eso no quiere decir que no me cuide, es muy diferente, pero si ya esa ansiedad, ese temor me incapacita para hacer mis labores, entonces es algo que es importante ponerle atención. Dentro de los trastornos de ansiedad hay diferentes tipos. Uno de los tipos es la ansiedad generalizada. Esta ansiedad generalizada significa o es a cosas que a todos nos preocupan. El dinero, el trabajo que hace falta, si voy a tener o no voy a tener para, no sé, comida, ropa, educación, todas esas cuestiones que son pues obligaciones que nosotros tenemos y que a veces no sabemos si vamos a poder cubrirlas o no. Son situaciones reales y son situaciones normales que nos pueden suceder. Esta ansiedad generalizada, aparte de ser, puede ser de principio por una situación real que se nos está presentando, puede ser algo que nosotros estemos imaginando. Por ejemplo, si yo voy a poner un negocio y vamos a olvidarnos por un momento de la situación pandémica que estamos viviendo en estas fechas, yo voy a poner un negocio en un momento económico en el que tengo el, el, el poder la disposición y tengo los recursos, ¿sí? Pero de repente empiezo a pensar, híjole, ¿y si voy a poner un restaurante y de repente alguien deja encendido una hornilla y entonces todo se quema y empieza a haber un incendio y pierdo todo lo que invertí y todo eso? Esto ya no es una ansiedad por algo real que esté sucediendo. Si bien hay una posibilidad que esto suceda, no es una situación real del momento. Este es un trastorno, es un ejemplo de un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sí? Son situaciones reales que pueden suceder, pero que no están sucediendo, ¿sí? Entonces, yo no voy a entonces abrir mi restaurante porque pues se puede incendiar. Esa situación nos está limitando. Yo no voy a viajar, no voy a ir, no sé, de vacaciones al Caribe, porque qué tal que se cae el avión. No, yo no voy a salir porque pues aquí adelantito de mi casa hay un cruce muy peligroso donde todo el mundo o muchas veces hay accidentes y qué tal que un día me toca a mí. Sí, son situaciones que si bien son razonablemente reales, no son cosas que yo esté enfrentando en el momento. Y en lugar de ponerme alerta como una ansiedad, como emoción normal, nos pone alerta, este tipo de ansiedad, este tipo de trastorno lo que hace es limitarnos. Lo que hace es, entonces, mejor no voy a salir, mejor no voy a ir, mejor no voy a hacer. Y bueno, no solamente nos puede limitar en cuestión de en cuestión del día a día, del día a día conmigo mismo, ¿no? De si como o no como, porque qué tal que como pescado y se me atora una astillita del pescado y entonces me empiezo a ahogar, no, mejor no como pescado, ¿sí? ¿Qué tal? No, mejor no como sushi porque
¿Qué tal que está contaminado? Y no, mejor no como sushi. No, mejor no como carne de puerco o fresas porque tienen estas cositas cisticercos y me vaya a dar algo, mejor no como. Y entonces eso se vuelve una limitante. Ahora bien, cuando esto ya es algo constante, cuando esto es algo, como bien les dije, te limita, pues entonces es importante acercarse a un profesional de la salud que te pueda ayudar y te pueda aconsejar. Pero antes de pasar a ese paso, les voy a platicar que otro de los trastornos de ansiedad que existen es las crisis de pánico o los ataques de pánico, que son repentinos, que es un miedo intenso sin haber un peligro aparente, ¿sí? Es cuando, de esas veces que de repente, no sé si les ha pasado, que sientes aquí en el pecho una opresión y sientes una ansiedad, a veces una angustia, híjole, y si pasa, pues no sé qué va a pasar, pero creo que va a pasar algo, lo siento aquí. Y entonces te sientes nervioso, tu corazón se acelera, tus manos empiezan a sudar, sin un peligro realmente visible, o sea, real, que se esté presentando. Es más, ni siquiera sabes por qué tienes ese ataque, por qué vives ese momento que te asalta, que te hace pues reaccionar con miedo. Y de repente, esos llegan de repente, los ataques de pánico, las crisis de pánico llegan nomás porque llegan, ¿sí? O sea, si tú reconoces por qué te sientes ansioso, es una ansiedad generalizada. Pero si tú de repente te sientes ansioso y no sabes ni por qué, entonces puede ser un ataque de pánico. Y digo puede ser porque es importante también no generalizar estas situaciones. ¿Por qué? Porque como hemos hablado mucho en este espacio, cada persona es diferente. Cada cabeza es un mundo. A cada persona le preocupan cosas diferentes, ¿sí? Desafortunadamente también influye mucho el rol social que cada persona vive. Y a veces, por ejemplo, las personas que están a cargo del sustento económico de una familia, entonces se preocupan por llevarlo, por tener lo suficiente, por tener para comer, por tener para vestir, por tener para la escuela. Pero, por ejemplo, las mamás o los papás que cuidan a sus hijos en el día a día, también pueden presentar momentos de ansiedad por no se vaya a enfermar, no se vaya a caer, no se vaya a golpear. O sea, también son crisis de ansiedad que dan de repente por situaciones que pueden suceder, que dan porque a lo mejor tuvimos un evento traumático que nos hace pensar que eso va a seguir pasando y pasando, o simplemente porque pues de repente nos sentimos ansiosos, ¿sí? Hay situaciones que no solamente son emocionales, también la química del cerebro tiene mucho que ver, el entorno tiene mucho que ver, como les decía hace rato. Si yo vivo cerca de un lugar donde hay muchos accidentes, si yo vivo en un lugar donde generalmente o continuamente están asaltando, si así, hay diferentes momentos o diferentes detonantes para lo que es la ansiedad. Entonces es importante también cuando nosotros, sobre todo cuando nosotros estamos sufriendo una crisis o un ataque de pánico, acercarse a un profesional de la salud para que nos pueda ayudar y de primera instancia descartar que estos síntomas que se presentan cuando tengo un ataque de pánico sean por algo emocional o por algo real, ¿sí? Como les dije, esto se puede confundir de repente con una taquicardia real, con a lo mejor una falta de aire, o sea, son varios síntomas que se pueden confundir con algo biológico. Entonces es importante
acudir a un profesional con un profesional de la salud que nos pueda orientar, porque lo peor que podemos hacer es tomar esto como algo cotidiano y como es cotidiano es normal. Y a veces oímos personas o nosotros mismos decimos, no, ya sé que esto me pasa, no sé, cada vez que voy a salir de viaje. O sea, yo ya sé que me empiezo a sentir ansioso cada vez que voy a salir de viaje. Sí, pero que te pase cotidianamente no quiere decir que sea algo que a la larga, por estarlo, no sé, aguantando en lugar de manejarlo, pues te vaya a llevar a crisis más difíciles. Entonces, muy importante cuando se presenta una crisis o un ataque de pánico, de ansiedad, es muy importante ir con un médico, con un profesional de la salud. Otro de los tipos de trastorno de ansiedad es las fobias. La fobia es un miedo intenso a algo que representa poco o ningún peligro. Y bueno, de las fobias podemos hablar de muchas. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo de mi vida, viví con una fobia a las arañas y le llamo fobia porque era ver una araña de este tamaño, o sea, súper chiquitita, y yo salir corriendo del lugar donde estaba. Y bueno, uno poco a poco tiene que ir viendo cómo maneja esas fobias y esos miedos. No les quiero decir yo qué hice ni nada de eso porque no me gustaría de repente atinarle a alguna necesidad de alguna persona y vaya a hacer lo mismo que yo hice y a veces no funciona de esa manera. O sea, como les digo, es importante que uno se acerque, haga su propio proceso con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque esos trastornos, esas ansiedades, esas formas de vida, al igual que cada persona, son diferentes y se detonan por diferentes cosas y se presentan en diferentes momentos. Entonces es importante que no tomemos a la ligera estos trastornos. No es algo que porque nos sucede tengamos que sufrirlo. Sí, podemos vivir con ello manejándolo, no sufriéndolo, no angustiándonos más porque, híjole, ya es la época en la que me empiezan a dar mis crisis de ansiedad, ¿no? O sea, ya es la época en la que dejo de dormir. Y entonces dejo de dormir porque ya se acerca la época en que dejo de dormir. Y entonces voy incrementando esa ansiedad, esa situación, hasta volverse tan cotidiana como pasar una semana completa o más de una semana completa sin dormir más que 2 horas en la noche. Y durante el día ni media hora. ¿Sí? Entonces es importante, de verdad, muy importante, darle el justo peso a estas situaciones de ansiedad y de estrés. Si bien hay unos que en algún momento se pueden ir manejando, hay otros que es muy difícil manejarlos sin una ayuda de alguien profesional. Pero bueno, qué factores influyen de alguna manera a tener estas crisis, estas situaciones de ansiedad? La genética. Hay herencias que a veces, como dicen por ahí, son herencias malditas. Mejor herédame un yate en lugar de tu ansiedad. Y con esto me refiero a que los seres humanos, de entrada, por genes, o sea, sin tener un gen específico que nos diga, tienes este gen que te va a dar ansiedad, ¿sí? Pero como bien sabemos, el carácter de una persona, la personalidad de un individuo, tiene que ver con lo genético y tiene que ver con las situaciones que enfrenta, con lo aprendido. Entonces, hay veces que nosotros, por ejemplo, si somos tímidos de entrada, si somos de una personalidad tímida, pues entonces cuando nos vamos a presentar, por decir, a un nuevo salón de clases, ¿sí? Voy pasando de primaria a secundaria, por decir una situación, y voy a conocer maestros nuevos, voy a conocer compañeros nuevos, es una escuela nueva, es un lugar diferente.
Si yo soy tímido de entrada, híjole, tener que volver a hablarle a la gente, ese temor de se vayan a burlar de mí o vaya a decir algo que no les vaya a gustar o que yo vaya a entrar al salón de clases y me vaya a caer o así, un montón de situaciones que ya de entrada es por mi propia personalidad, o sea, soy tímido, me cuesta trabajo acercarme a la gente, me cuesta trabajo pararme enfrente de una clase a exponer. Entonces, literal, me siento expuesto y literal es una ansiedad, un estrés que estoy viviendo y que de alguna manera es bueno que lo aprendamos a manejar. Pero esto viene ya por un rasgo de personalidad. Es un factor genético que podemos decir que influye para vivir estas situaciones de ansiedad, que como ya bien dije, se pueden, se pueden reflejar ya en un trastorno posteriormente. Otro de los factores es la biología y química del cerebro. Como ya les dije, no nada más se trata de, ay, no sabes manejar tus emociones, ay, es que de todo te preocupas, ay, es que todo te da desconfianza o miedo, no. A veces en nuestro cerebro también hay conexiones que nos ayudan a segregar ciertos químicos que se necesitan, por ejemplo, la serotonina, que se necesita para entrar en un estado de tranquilidad. Si nuestro cerebro no produce esa cantidad de químicos que necesitamos, se puede traducir también en ataques de ansiedad o de pánico que no tienen nada que ver con si manejo o no manejo mis emociones. Tiene que ver con algo biológico, tiene que ver con algo químico cerebral. Entonces, este es otro de los factores que es muy importante tomar en cuenta porque, como bien les dije al principio de esta transmisión, la ansiedad tiene mala fama y a veces por la simple, no sé, vergüenza de decir que tengo ansiedad, no voy a checarme. O sea, es que de verdad la ansiedad es tan común y a veces la gente no habla de eso porque de repente te hace ver como vulnerable, pero puede ser algo químico, alguna cuestión de tu cerebro que no esté segregando los químicos necesarios para poder sentirte en un estado de tranquilidad y no sentir estos ataques de ansiedad. Entonces, es muy importante empezar a quitarle todos estos tabús, todos estos estigmas a las emociones, a la ansiedad, al estrés, al enojo, a la tristeza, todo eso que más que ayudarnos escondiéndolos, pues nos limita y nos puede llegar a limitar de una manera muy importante. Si yo llevo 50 años de mi vida pensando que manejo el estrés de una manera impecable, porque saco todo mi trabajo, porque salgo de todos los problemas, porque resuelvo todo lo que puedo y hasta lo que no puedo, pero voy escondiendo esa ansiedad, ese sentimiento que tengo, lo único que voy a ocasionar es que en algún momento de mi vida ya sea algo que no pueda manejar y ya sea algo que mi cuerpo incluso está acostumbrado a vivir y pues no debería ser de esa manera. Tenemos aquí algunos comentarios, los voy a ver. Dice, saludos, vivo con ansiedad desde hace 3 años. Es muy importante a ti, amiga, que nos escribes esto, es muy importante que sepas por qué vives en esa ansiedad desde hace tanto tiempo, qué te lo está detonando, qué es lo que sientes cuando te da, si te da de repente, si es constante, si es por una situación que has estado viviendo, no sé,
no tengo demasiada información con tu comentario, pero a lo mejor un trabajo que te estresa demasiado, a lo mejor un préstamo que tienes que pagar y constantemente estás estresado por eso. Es importante ver por qué síntomas tienes y si dentro de esos síntomas puedes reconocer qué es lo que te lo detona. Vivir 3 años en ansiedad constante, lo que pasa también en el cuerpo cuando tú estás viviendo ansiedad es que estás segregando de alguna manera más químicos, también más situaciones en tu estómago, y entonces se te hacen las úlceras, y entonces se te hace la gastritis, y entonces se te hace la colitis nerviosa. Es todos estos consecuencias que se pueden tener, no sé si los tengas, pero se pueden tener cuando ya vive uno tanto tiempo y de una manera tan constante con cierta situación de ansiedad. También nos pregunta Carla, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está sufriendo un ataque de ansiedad? Y aprovecho también para saludar a María Teresa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se puede ayudar a alguien? Pues mira, lo primero que se tiene que hacer es si esa persona está dispuesta a decirte lo que está sintiendo, escucharla. Y las primeras cosas que debe uno de evitar decir es, no te sientas así, tranquilízate, no pasa nada. O sea, eso es lo peor que puedes decir, porque estás de alguna manera quitándole, no le estás quitando presión, le estás quitando valor a lo que está sintiendo. Pues una de las situaciones es ayudarle de la manera, en la medida de lo posible, como se vaya dejando, ayudándole a respirar. La respiración es muy importante porque te puede ayudar a tranquilizarte, te puede ayudar a tomar un hilo de tranquilidad. Muchas veces las personas que están viviendo una crisis de ansiedad sienten que les falta el aire. Y entonces te están diciendo, es que no puedo respirar y no puedo respirar y no puedo respirar. Pero si tú le dices, para decir respirar, estás respirando, estás tomando aire, dilo un poco más lento. Entonces ellos poco a poco se podrán dar cuenta que sí están respirando. ¿Sí? Eso, el cómo ayudar, viene mucho de la mano de la gente, que la gente se deje ayudar. ¿Sí? Si estás en una crisis de ansiedad muy severa, pues te van a mandar muy lejos si les dices que respiren, ¿sí? Entonces, es que llévame al médico porque no puedo respirar, no puedo respirar. Ok, ven, vámonos, toma tu chamarra, yo tomo mi bolso o tomo las llaves del coche o lo que sea y vamos a un médico, ¿sí? O sea, en ese inter, porque pues el médico no está en la esquina de la casa, o sea, regularmente tienes que recorrer cierta cantidad de metros, kilómetros o lo que sea. Entonces, en ese inter tratar de, a la par de él, decirle, bueno, vamos a respirar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o sea, sé que te sientes mal, ya vamos a llegar, o sea, irle dando esa seguridad que ahorita no tiene, esa seguridad de te van a atender, no te preocupes, esto va a pasar, porque estamos haciendo esto, no nada más sentado en tu silla y viéndolo a un lado y va a pasar. No, o sea, si te está pidiendo ayuda, dale esa ayuda que te pida. Aunque tú sepas, porque ya ha sucedido antes, que lo que tiene es una crisis de ansiedad, aunque tú sepas que no le está pasando físicamente nada, lo más importante es apoyar en ese momento a la persona que te lo está pidiendo. ¿Sí? Bueno, continuamos con esto, ya habiendo contestado estas dos preguntas, continuamos. Otro de los factores que pueden provocar o que pueden llevar a una situación de estrés, de ansiedad, es el estrés. Como les decía hace rato, estrés porque la inseguridad está hasta el tope, estrés porque pues ahorita la economía está del asco, porque no tengo trabajo, porque no consigo trabajo, porque estoy en peligro de perderlo, porque me rebajaron las horas de dar clase, las horas de trabajo, las horas de ir a atender, si soy, por ejemplo, en un restaurante o algo,
pues rebajaron a la gente y me tocó recorte, todas esas situaciones que te están causando estrés, ¿sí? El estrés porque, híjole, me toca dar una conferencia y no sé si va a haber mucha gente, no sé si la gente va a entender lo que voy a decir, no sé si la gente va a escuchar lo que voy a decir, porque a veces se me va la voz y entonces empieza esa situación de estrés. No sé si voy a llegar a tiempo porque aunque me fui con 2 horas, ahora resulta que me cerraron por reparación el tren ligero o la caseta de cobro a Cuernavaca la tienen tomada y entonces no hay manera de que esto avance. O sea, todas esas situaciones de estrés también son factores que te llevan a ansiedad. Y que si por alguna razón ya te pasó que por una vez que cerraron la caseta, no pudiste llegar a dar una conferencia y entonces ya no te dan conferencias para seguir dándolas. Entonces, obviamente eso te va a estresar más cuando vuelvas a tener una conferencia al fin y tengas que moverte a otro lado, perdón, y vas a ir pensando, híjole, la caseta, híjole, mejor me voy un día antes. Y así empiezas a estar en estrés. No, pero si me voy un día antes, voy a tener que gastar en esto, o voy a tener que hacer lo otro, o voy a tener que dejar, no sé, arreglado todo en mi casa para que no falte nada, o a lo mejor a mi mascota la voy a tener que ir a dejar un día antes a, no sé, a un lugar donde la cuiden. O sea, todas esas situaciones te van estresando y te van causando esa ansiedad. Cuando tú sabes, insisto, cuando tú sabes que son situaciones reales en el momento, que sí están sucediendo y sí estás viviendo, es una ansiedad hasta hasta cierto modo normal, es algo que puedes manejar. Pero cuando, insisto, estas situaciones te llevan a no poder continuar en un cotidiano vivir, entonces es ya un trastorno, puede ser ya un trastorno que sea necesario tratar de alguna otra manera. Otro de los factores que pueden causar o pueden provocar esta ansiedad es si tenemos afecciones de tiroides o arritmia. Y bueno, cuando se trata de tiroides, es como los químicos que a veces nuestro cerebro no está produciendo. O sea, la tiroides también nos está mandando cierto tipo de químicos, cierto tipo de hormonas, cierto tipo de cuestiones que nos están ocasionando otro tipo de trastornos y que no necesariamente es un trastorno emocional, sino que es un trastorno físico porque nuestro cuerpo no está funcionando de una manera regular. Aunque sea algo con lo que yo he vivido toda mi vida, o sea, a lo mejor nunca me he dado cuenta que tengo una afectación de tiroides y obviamente menos me he dado cuenta que esto me está provocando crisis de ansiedad, corro el peligro de no atenderlo de una manera efectiva. Por eso les digo que es muy importante, no les quiero compartir qué hice yo o qué hago yo para poder pasar estas crisis de ansiedad o estos periodos que he tenido, porque cada persona es diferente. Y a lo mejor en mí fue algún químico que me hacía falta producir cerebralmente, pero a lo mejor a ti es una arritmia cardíaca o una situación de tiroides o una situación de que hayas vivido antes, un estrés que hayas vivido antes y te dejó marcada, ¿sí? Entonces o marcado, perdón, es muy importante que cada persona tome en cuenta lo que ha vivido, lo que le estresa, lo que le angustia, lo que le preocupa y hasta qué grado es benéfico o no seguirlo viviendo así porque, bueno, pues yo ya sé que tengo gastritis porque me da la gastritis cada vez que me preocupo, pues no sé, porque es que uno se empieza a hacer un montón de cuentos. Por ejemplo,
alguien de tu familia se empieza a sentir mal y se enferma, ¿sí? Y entonces ya empiezas a ver el peor escenario. No, es que seguro es esto y no va a haber cura. Y entonces te empiezas a hacer un montón de ideas en la cabeza porque a lo mejor ya te pasó, porque así eres siempre el preocupón. O sea, siempre nos pasamos o nos damos mucho el razonamiento de, ay, no, es que como es bien preocupona, pues por eso siempre se está preocupando por algo. Sí, siempre se está preocupando, siempre le está dando ansiedad, siempre está en estrés, siempre trae su gastritis, siempre trae su colitis, pero eso no quiere decir que sea una manera ni sana ni normal de vivir. Aunque sea cotidiano, no tiene que decir que sea normal. Entonces, de verdad muy importante que si ya sabemos que estas crisis están en nuestras manos manejarlo, pues lo hagamos, nos demos esa oportunidad. De verdad, los trastornos de ansiedad son de los trastornos más, digamos, manejables de alguna manera, ¿sí? Son más fáciles por estadística, son más, no quiero decir fáciles porque pues sí representa un trabajo intenso, pero por probabilidad es una probabilidad alta de salir de ellos si nosotros los atendemos, si no los dejamos, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de visitar a los profesionales de la salud que nos puedan dar los tips y lo que necesitamos para, para vivir de una manera más sana o para manejar estas crisis, ¿sí? Ahora, ¿cómo se diagnostica un trastorno de ansiedad o una situación no necesariamente de trastorno, sino de una ansiedad que se vive del día a día? Bueno, como les decía, las características son muy claras, o sea, te empiezan a sudar las manos, sientes una opresión, sientes una angustia, sientes que tu corazón se acelera. Hay que, como ya se los he dicho varias veces, hay que ir con un profesional de la salud. Este profesional de la salud, lo primero que va a hacer cuando tú sientes ya malestares físicos que, no sé, que te falta la respiración o que sientes que te va a dar un paro cardíaco, todas esas cosas, lo primero que va a ser hacerte exámenes. Obviamente preguntarte qué sientes, cómo te sientes, desde cuándo lo sientes, si se detonó por algo, si se detonó de repente. Te va a hacer un electrocardiograma, te va a medir la respiración, te va a medir presión, todas esas cuestiones físicas que pueden llevarnos sí, es que sí estás teniendo un ataque cardíaco o sí estás teniendo una obstrucción que no te deja respirar. O sea, primero descartar que esas características o esas cuestiones físicas que se están presentando sean o no realmente físicas, ¿sí? Si resulta que no son físicas, el siguiente paso entonces es hacer una evaluación psicológica. Y una evaluación psicológica suena terrorífico. Yo de verdad, de repente dices, híjole, o sea, le podríamos poner algún otro nombre, pero bueno, o sea, a veces las palabras tienen mucho peso que no deberían necesariamente tener. Pero una evaluación psicológica es tan sencillo como cuando te pasa esto, estás viviendo una situación estresante, qué es lo que sientes, has detectado con qué se te detona, es cíclico, cada cuándo se presenta, todas estas cuestiones que le van a llevar al psicólogo a determinar si es una situación de ansiedad cotidiana o generalizada, por así decirlo, o ya es un trastorno de ansiedad. Cuando resulta que es un trastorno, pues también hay que hacer diferentes exámenes de alguna manera, para decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque puede ser un trastorno, como ya les dije, por alguna fobia, puede ser un trastorno por alguna cuestión que tu cerebro no esté procesando bien, no esté dando la química que tiene que dar.
Puede ser también, como bien decíamos hace ratito, por tiroides, puede ser también por alguna arritmia y eso se sabría desde, desde el examen físico, ¿sí? Entonces, es muy importante que se acerque a un profesional de la salud para poder hacer este diagnóstico de qué tipo de ansiedad o qué nivel de ansiedad es el que tenemos, para poder así hacer algo al respecto. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Hay actividades que ayudan a pasar por este tipo de crisis. Actividad física, ejercicio, incluso la nutrición tiene que ver con ayudar a, a hacer un tratamiento conjunto de lo que es la ansiedad. Quiero dejar bien claro que tomar cierto tipo de alimentos no te va a quitar la ansiedad, pero si tú evitas algunas cuestiones que de entrada a lo mejor te caen mal, pues obviamente vas a restar ansiedad a tu vida, ¿sí? Por ejemplo, si estás viviendo un periodo de ansiedad y no puedes dejar el café, pues tienes que estar consciente de que el café la cafeína te está ocasionando también ese pequeño estrés, esa ansiedad, ¿sí? Entonces, dejar el café no te quita la ansiedad, pero te ayuda a no entrar en ese estado por la cafeína, ¿sí? Por ejemplo, si tú eres intolerante a la lactosa, pero te presentaron unos duraznos con crema buenísimos y dices, bueno, me los voy a echar, ¿no? O sea, ya te comes esos duraznos con crema y ya estás de alguna manera estresando tu sistema digestivo. ¿Por qué? Porque no lo puedes procesar. Entonces al rato vas a estar toda ansiosa, vas a estar toda adolorida incluso, y eso te va a provocar también ansiedad. ¿Por qué? Porque pues vas a empezar a pensar, ay, de repente me da el retortijón, ay, de repente voy a tener que correr al baño porque ya sé que de plano soy intolerante a la lactosa y en 3 segundos voy a ir corriendo, ¿sí? Entonces, como les digo, los alimentos, la manera en que te nutres, no te van a quitar la ansiedad, pero te van a ayudar a estar de una manera sana para poder enfrentarla. El ejercicio. El ejercicio es muy importante también saber el tipo de ejercicio que nos puede ayudar. Y esto va de la mano a qué nos gusta hacer. Tuvimos hace unas semanas también la participación de Dani Saucillo, que nos hablaba precisamente de cómo el ejercicio nos ayuda para el estrés, para las emociones, para la ansiedad y todo eso. Y él nos dijo algo muy importante. Tienes que encontrar el ejercicio que te guste hacer, porque si no, entonces te vas a estresar porque tienes que hacer algo que, que no te gusta. Y a veces cuando nos sentimos tan ansiosos, tan desubicados, lo primero que nos dicen los amigos es, haz ejercicio y cánsate. Cánsate para que en la noche caigas tan cansado que te duermas. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque si bien el cansancio físico sí te puede ayudar a dormir, cuando se trata de algo que no te gusta o cuando se trata de una ansiedad, ya un trastorno eh, o con crisis de pánico, pues lo único que va a pasar es que pues, vas a seguir sin dormir, vas a seguir tu insomnio. Porque sí, bien cansado de tus músculos y todo lo que quieras, pero no vas a poder dormir. Porque a lo mejor es un químico que te falta, porque a lo mejor es tu tiroides, porque a lo mejor es que te comiste una garnacha con demasiada grasa, ¿sí? Entonces, recuerden que somos seres humanos integrales y en esa integración de lo que somos hay que tomar en cuenta no solamente lo emocional, sino lo físico, incluso las creencias. A lo mejor necesitas tomar una decisión que va que está tomando en juego todas las creencias que has tenido durante mucho tiempo. A lo mejor tienes que cambiar un paradigma. O sea, todas esas cuestiones nos pueden llevar al estrés muy,
muy fuerte y obviamente quitarnos el sueño. Entonces, una de las cuestiones para que el ejercicio te ayude, insisto, te ayude a manejar la ansiedad es encontrar un ejercicio que te guste hacer. Si no estás acostumbrado a hacer ejercicio y entonces te pones a hacer una hora de ejercicio, no sé, levantar pesas, correr, hacer bicicleta y todo eso, pues lo único que te estás haciendo es estresarte porque tienes que hacer una hora de ejercicio. O sea, también la actividad física te ayuda. Y es muy diferente actividad física a ejercicio. La actividad física es cualquier actividad que te impulse a levantarte. A veces la ansiedad te tiene tan paralizado que ni siquiera quieres salir de tu cama. ¿Por qué? Porque pues ya te está dando miedo. Y si salgo, y si se me tuerce el pie, y si me caigo, y si esto o lo otro. Entonces, la actividad física es algo que te impulsa. Son esas actividades que te impulsan a levantarte, que pueden ser caminar, ¿sí? Que pueden ser sacar a tu perro, ¿sí? Que puede ser incluso irte, no sé, a lo mejor al súper, a pasearte por ahí. Y yo sé que a veces cuando estás en una crisis de ansiedad, lo último que quieres es ver gente, lo último que quieres es ir al súper, lo último que quieres es salir a caminar. Pero toma en cuenta que es algo que te va a ayudar. O sea, nosotros, los profesionales de la salud, te podemos dar 1000 soluciones. Te podemos dar, incluso los que están capacitados para ello, te pueden dar pastillas para que, para que si tu cerebro no está produciendo un químico, lo tengas. Pero si tú no te las tomas, pues no va a funcionar. Lo mismo pasa con la actividad física, lo mismo pasa con el ejercicio, lo mismo pasa con la nutrición. Si tú no haces ese esfuerzo por levantarte y caminar, por levantarte y correr, hacer un ejercicio, ir a natación, ir a básquetbol, ir a tenis, ir a, no sé, cualquier ejercicio que te guste, no va a haber manera. Si tú no te detienes y te sigues comiendo esas gorditas de chicharrón que tanto te estresan el estómago, entonces ese estrés pues, se va a reflejar obviamente en algo físico como una úlcera o una gastritis o una colitis, pero pues no es muy lindo estar viviendo con una gastritis constantemente. Eso te va a producir estrés, eso te va a producir ansiedad. Y entonces es muy importante tomar en cuenta que en estas actividades tú tienes ese poder esa voluntad de hacerlo, ese poder de decir, me voy a parar a hacerlo. Porque sí podemos tener entrenadores muy buenos, podemos tener personas atrás que nos estén diciendo, vamos a levantarnos a las 8 de la mañana a hacer el ejercicio y todo. Pero si tú no quieres hacerlo, pues no lo vas a hacer. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que todas estas actividades deben ser ayuda, tampoco deben aumentar el estrés, ¿sí? Entonces, no te estreses si un día no quisiste hacer ejercicio. Por un día no pasa nada, pero al otro sí hacerlo, hasta tener esa voluntad. Si un día no hiciste solo 30 minutos de ejercicio o 15 minutos, o nunca has hecho y ahora empezaste con 10 minutos, está bien, pero al siguiente, pues a lo mejor 15, y al siguiente a lo mejor 20. Tú vete midiendo, ¿sí? O sea, no te desanimes, es importante. Suena muy fácil, ¿sí? Y a lo mejor a las personas que están viviendo en ansiedad y tienen todas sus preocupaciones, pues hasta les va a sonar, no sé, imposible de hacer o hasta feo, ¿no? Pero de verdad, confía en que tu voluntad puede hacer muchas cosas. Ahora, estos solo son actividades que ayudan a enfrentar estas crisis. La respiración, el yoga, no sé, hay varias, ir a un masaje también te puede bajar la ansiedad, el estrés. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer que ayuden a. Pero, ¿qué tratamientos hay para enfrentar la ansiedad? Los tratamientos son dos básicamente. La terapia psicológica
o ya la intervención de medicamentos, ir con un psiquiatra. Para esto es muy importante también tener una mente abierta. Hay muchos tabús alrededor de, híjole, es que si empiezo a tomar medicamento para la ansiedad o para la depresión o para cualquier otro trastorno, me voy a hacer adicto y ya no lo voy a poder dejar. La medicina ha cambiado mucho. Hace muchos años sí podría haber sucedido que tuvieras cualquier tipo de adicción a esto, pero ahora la medicina ha cambiado, ha evolucionado y hay cuestiones, hay medicamentos que no te hacen ningún tipo de adicción. Es muy importante ir con un especialista. La única persona que te puede dar un tratamiento médico para la ansiedad o para la depresión es un psiquiatra, solamente un psiquiatra. ¿Por qué? Porque es importante que lo vaya, que vaya viendo tus avances. Otra cosa importante que debes de tomar en cuenta es, si tú empiezas un tratamiento psiquiátrico en cuanto a tomar medicamentos para ansiedad y todo eso, debes de estar en constante comunicación con ese profesional de la salud, porque no puedes de un día a otro dejar tu medicamento. No puedes de un día a otro empezar, por decir, con una dosis de una pastilla diaria. Hay personas que empiezan con un cuarto de pastilla y poco a poco la van subiendo y así como la van subiendo, poco a poco también la van bajando de acuerdo a lo que la persona que los está acompañando en este proceso lo considere conveniente. Entonces, ahí sí es muy importante que vayas de la mano con ese profesional de la salud que te está ayudando. Porque si tú dices, ay, no pasa nada, me echo mis chelas, ay, no pasa nada, nomás no la tomo y ya me puedo ir de fiesta, o es que ya me cansé de tomarla y yo creo que ya lo puedo manejar sola y ya lo dejo de tomar. No, o sea, con los medicamentos no se juega y no nada más con este tipo de medicamentos, con ningún medicamento. Entonces es muy importante tener eso presente. Y la terapia psicológica, que ya cuando tú llegas a un trastorno de ansiedad, a un trastorno con crisis de pánico, es muy importante que hagas todo lo que dije, que tomes tus medicamentos, que tengas una terapia psicológica, que cuides tu alimentación, que hagas tu ejercicio y que tengas tu actividad física. Al menos todo eso, ¿sí? Igual, que platiques, como decían hace mucho tiempo en la Chilindrina, que se lo cuentes a quien más confianza le tengas, no para que te suplante o ya le estás platicando a tu mejor amigo y ya no vas al psicólogo, no, no, como para compartir, ¿sí? Para restar esa ansiedad también, aparte de ser un miedo a algo que puede o no existir en el momento, es también una carga. Entonces hay veces que si tú tienes una persona de confianza y le puedes decir, oye, ahorita me estoy sintiendo que me empieza una crisis, ¿sí? O estoy sintiendo incluso que ya yendo a tomar mi medicamento y yendo a mis terapias, ya me siento más tranquilo. Compartir todo eso te va a ayudar. Si tú en lugar de compartirlo te aíslas, lo dejas para ti, lo único que estás incrementando es estrés, lo único que estás incrementando es esa cuestión de tú solito cargar todo, o tú solita pensar que puedes cargar el mundo sin que nadie más te ayude, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos ayuda, no solo de profesionales de la salud, sino también de personas conocidas, amigos, familiares o lo que sea, no, no es una característica o una cuestión de vulnerabilidad que te reste algún valor como persona. Los seres humanos, una de las cosas más importantes que hay que saber es que los seres humanos somos vulnerables. Punto. Porque así somos. O sea, tan vulnerables como si yo voy caminando y me pego con la pata de mi cama, pues ya me dolió el dedo en el que me pegué. Y eso es ser vulnerable.
¿sí? Y entonces si yo me pego y digo, no me dolió, no me dolió, o sea, eso no va a quitar ni la vulnerabilidad y solo le va a incrementar estrés a la vida. Y con este ejemplo tan simple, tan burdo, podemos irnos hasta ejemplos mucho más importantes, ¿no? Como, por ejemplo, si perdiste, no sé, si te enfermaste y perdiste alguna capacidad y decir, yo lo puedo enfrentar, yo soy todopoderoso y no pasa nada y no me afecta porque lo voy a enfrentar con todas mis fuerzas. O sea, lo único que estás ocasionando es más estrés en tu vida. ¿Sí? Sí, hay cosas que nos toman por sorpresa, hay cosas que nos restan algún tipo de seguridad que pudiéramos tener. Si nosotros de repente un día perdemos una capacidad de algo, incluso hasta de la vista, pues ni modo, uso mis lentes y pues veo mis fotos de hace 5 años que no tenía lentes y ahora me veo con lentes, pues ni modo, es algo que pasa, o sea, es la vida pasando, ¿sí? Entonces, entre más nosotros neguemos ciertas situaciones, más estrés estamos aumentando nuestra vida, más ansiedad le estamos metiendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, y pues una cosa es saber vivir en estrés y saber vivir en ansiedad, y otra muy diferente es saber manejarla y saber hasta cuándo puedo yo sola o necesito ayuda. Entonces, pues bueno, el día de hoy les quería platicar, con esto terminamos, pues todo lo que yo les quería compartir respecto a la ansiedad, algunas situaciones que podemos enfrentar. Como les dije, no les puedo dar ni ejemplos de solución, ni algún tipo de receta o pasos a seguir. Solamente les puedo decir que la ansiedad es una emoción como cualquier otra emoción que se nos presente. No es buena ni mala. Lo bueno o malo viene de la manera en que la enfrentemos, si la negamos o la queremos manejar. La ansiedad y el estrés es algo que si no se trata, si no se enfrenta, tarde o temprano se va a convertir no solo en una emoción, sino en un trastorno, y en un trastorno que nos puede limitar para vivir nuestro día a día, para hacer nuestro trabajo, para tener nuestras relaciones sociales sanas, nuestras relaciones con uno mismo también de una manera sana. Y bueno, está en nuestras manos dar los primeros pasos para, para poder vivirla, para aprender a manejarla. Y no olvidemos, muy importante, cuando tenemos ya trastornos o crisis de ansiedad, es muy importante acudir con un profesional de la salud que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar y nos pueda decir qué hacer y acompañarnos en eso. Aprovecho para contarles que pronto voy a hacer un taller precisamente de manejo de ansiedad y estrés. Pronto lo voy a publicar aquí en la página de Equilibrio de la Vida Cotidiana. Espero que les sirva todo esto que les platiqué y espero que cuando tenga las fechas, que si no estoy mal va a ser a mediados del próximo mes, lo puedan ustedes acompañarme para vivir este taller, para vivir esta experiencia, que les sea útil y puedan salir de estas cuestiones de ansiedad que les estén limitando de alguna manera, por lo menos saber. Es importante en este taller, lo único que les puedo decir es saber hasta qué nivel de ansiedad tengo y qué necesito hacer para tratarla. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos los que están aquí. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor, compártanlo. Y nos vemos la próxima semana en el live de la semana, aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Mi nombre es Gabriela Santamaría y les agradezco mucho estar conmigo. Buenas noches y muchas gracias.